Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a empezar esta palabra y vamos a citar el verso para que usted lo busque. Está en Juan 18, 33 al 38. Juan 18, 33 al 38. Siempre se ha dicho que el camino del Señor es un camino de propósito. Y uno de las primeras señales de este propósito del Señor es ver este verso que ahora me doy cuenta que es el verso 33 y es justamente la condena de muerte de nuestro Señor, y murió de 33 años. O sea, murió para resucitar, una muerte muy corta, que ni se pudiera llamar muerte si fuere eso lo que significa. Vamos a leer el texto. Juan 18, 33 al 38 dice: Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otro te lo ha dicho de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿Así que tú eres rey? Jesús le respondió: ¿Tú dices que soy rey? Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Para entrar en este acontecimiento, narrada por la palabra de Dios, Jesús tuvo que pasar por algunas vicisitudes anteriores. Fue traicionado por Judas. Judas lo vende por las famosas 30 monedas. Luego Jesús se ve siendo interrogado de una forma incorrecta con los sacerdotes. De noche lo interrogaron donde no habían testigos verdaderos. Prácticamente se hizo a escondida para poder ellos traer a flote sus planes que tenían en contra de Jesús. Luego Jesús es puesto ante Pilato. Desde que Jesús es llevado donde Pilato, Pilato siente una urgencia por liberarlo. En cada expresión de él muestra que él quisiera que los judíos se arrepintieran de las acusaciones y él poder liberar a este hombre que, producto de un sueño de su esposa, que ella le había dicho que no tenga nada que ver con ese hombre, y producto quizás de las cosas que Pilato había visto de Jesús, él sabía que lo entregaban por envidia. Cuando alguien llega a la conclusión de que a ti te tienen envidia, es porque él te ha observado y ha observado tu proceder. Y ha visto que en tu proceder a ti te ha ido bien. Y ha visto que en tu proceder las cosas te resultan correctas. Porque para yo darme cuenta que a alguien le tienen envidia, yo tengo que haberme fijado de ese alguien. En este caso, Pilato parece ser que no le fue al cubierto las acciones de Cristo en toda Jerusalén y en las afueras de Jerusalén. Entonces, el diálogo de Pilato y Jesús empieza en el 33, donde habla que Pilato volvió a entrar al pretorio y dice que llamó a Jesús y entonces le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato le hace esta pregunta a Jesús: ¿acaso eres tú el rey de los judíos? La cual es la acusación que te están haciendo allá afuera. Luego de esto, Jesús le respondió: ¿esto lo dices tú por tu cuenta o porque otro te lo ha dicho? Jesús en ese momento, él no está pensando en el problema que está atravesando. Jesús en ese momento no está pensando en los clavos que él conocía que venían. Ya Jesús había sido lacerado con muchos látigos. Jesús estaba en una situación de debilidad, había derramado muchísima sangre, estaba solo, prácticamente solo.
frente a este hombre siendo interrogado por él, y la preocupación de Jesús es sacarle una información a Pilato. La preocupación de Jesús es sacar de Pilato una expresión que él pudiera decírsela. Él le pudiera decir: sí, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey de los judíos. Pero él quería que sea Pilato que la diga. Él quería que Pilato haga esa confesión de fe. Sucede que nosotros en muchísimas ocasiones, cuando nos vemos en situaciones difíciles, nos preocupamos mucho por la situación que estamos atravesando. Y se nos olvida que Dios nos puso en esa situación para hacer algo con nosotros. Yo he conocido de gente, bueno, una vez me pasó a mí, que cae preso. Y mientras lo llevan a la celda, él va preguntándose: ¿pero qué fue lo que yo hice? Y se va tildando de inocente. ¿Pero por qué yo? Estoy hablando de un cristiano. ¿Pero qué yo hice para que me entren a la cárcel? Y luego que entonces se ve dentro, le quedan dos opciones: o sigue quejándose o investiga cuál es el propósito de estar ahí adentro. Jesucristo sabía cuál era su propósito. Jesucristo lo sabía, no lo tenía oculto. Él sabía cuál era su propósito. Y la intención de él en esta conversación con Pilato, ya que él había preparado el camino producto del sueño que él mismo le había dado a su esposa. Él lo estaba organizando todo. Todo él lo estaba organizando. Y hago una pista para que nosotros entendamos que Dios es que nos escoge a nosotros. Él estaba organizando todo. Organizó un sueño, la mujer se lo dijo a Pilato, y Cristo estaba trabajando con Pilato por causa de la circunstancia que él mismo creó. Continúa diciendo: Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? La típica respuesta del ser humano pecador. Cuando yo leí esa respuesta, me recordé de la misma respuesta de Caín: ¿acaso soy yo el guardador de mi hermano? Y siempre frente a Dios, el ser humano va a tener ese tipo de respuesta. Porque es que el ser humano es incapaz de encontrar la verdadera verdad. Y voy a seguir rápidamente estos versículos, porque donde se sustenta este mensaje es en esa palabra que dejó a Pilato en shock. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? En un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de cosas que si no se da esta, no resulta la otra. A lo que se le llama relativo. Yo recuerdo que estábamos en la otra iglesia. La primera vez en mi vida que yo escuché esos conceptos de lo que era la obediencia absoluta y la obediencia relativa, la verdad absoluta y la verdad relativa. Desde ese momento que se dio ese taller allá en la iglesia de la Duarte, siempre esos conceptos a mí me han fascinado. Y me he dado cuenta, y producto de eso, ese mensaje tiene ese nombre, que dice: Cristo es la verdad, todo lo demás es cierto. ¿Usted sabe por qué? Porque yo me puedo tirar de aquí, y es cierto que yo caigo allá abajo, ¿verdad? Pero si Fermín me agarra, yo no caigo. Entonces relativo, no es verdad. Y la palabra dice que la verdad dura para siempre, y que la verdad es eterna. Y dice que la verdad es la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es Jesucristo. Entonces, ¿quién es la verdad? Cristo. Producto de eso me llegó algo a la mente con relación a la búsqueda de Dios y a la situación de Pilato, donde Pilato en ningún momento se ve escogiendo a Dios, se ve escogiendo a Cristo. Pilato está escogiendo sus privilegios. Pilato está detrás de quedar bien con el César. En un momento él quiso liberar a Jesucristo, pero no era tanto porque Jesucristo le fascinó, sino porque el pueblo estaba agitando. Y porque en parte, una mínima cosa, él veía que este hombre no había hecho nada, y era envidia lo que le tenían. Pero eso no era suficiente para que Pilato saliera de su interior una afirmación y decirle: tú eres el rey de los judíos. El siguiente texto dice: tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearan para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato le hace una pregunta al Señor. Lo próximo que el Señor debe decirle: no, lo que pasa es que tú sabes, Pilato, que yo anduve predicando y esta gente por envidia me está entregando. Jesús no estaba pensando en eso tampoco. Jesús lo próximo que le dice: no, mi reino no es de este mundo. En pocas palabras, poniendo a Pilato en su lugar: si tú crees que mi vida está en tus manos, estás equivocado. Si tú crees que de acuerdo a tu decisión es que mi vida va a cambiar, pues tú estás equivocado. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacer lo bueno cuando se trata de Dios. Porque el Romano dice que todos se desviaron, a una todos se fueron detrás del pecado. Entonces Cristo pone a Pilato en su lugar de una manera diplomática. Le dice: no, mi reino no es de este mundo. Ahora yo vengo y lo traigo a nuestra aplicación. ¿Cuántos de nosotros en distintas situaciones de nuestra vida tenemos ese tipo de pensamiento? Cuando nos vemos entre la espada y la pared, cuando nos vemos en situaciones sin salida, ¿qué llega a nuestra mente? ¿Quedarnos entre la espada y la pared? ¿O reconocer que yo tengo quien me libre de la espada y la pared? Pero no solamente es reconocer, accionar, moverme, caminar, conforme a que a sus promesas. Sus promesas son eternas, sus promesas son absolutas. De parte de Él hacia el hombre, sus promesas son absolutas. Ahora, de parte del hombre hacia Dios son relativas. ¿Por qué? Porque hay personas que piden: Señor, sáname de tal enfermedad, y el Señor no lo sana. Pero esa petición de sanidad hacia el cielo es absoluta. O sea, de que te voy a sanar, pero voy a dar un poco de tiempo porque quiero lograr algo en ti. O Señor, no permita que fulano se muera, pero entonces se muere. En la voluntad absoluta estaba que ese era el día de fulano. La respuesta de Dios son sí y amén, dice que son sus promesas. Y dice, estuve investigando que la raíz de la palabra verdad, de esa palabra viene la palabra amén. Pocas palabras diciendo que las promesas del Señor son sí y verdad. Sí y verdad. Si nosotros nos ponemos a analizar, mis hermanos, ¿con qué nosotros contamos? Nosotros tuviéramos una super fe. Si nosotros nos pusiéramos a analizar y entender de que nada depende de mí sino de Dios, nosotros tuviéramos una super fe. De que no depende de que yo quiera escoger nada, sino de que Dios me está escogiendo a mí entre tantos. De que dice la palabra que Él hizo vasijas de honra y vasijas de deshonra. Yo fui una de honra, pero no porque mi masa era mejor que la otra, sino porque el contenido era el mejor que el de la otra. Pero ¿quién fue que echó ese contenido? La misma vasija. No, se lo echaron. Y la vasija ni siquiera lo sabía. Lo supo cuando fue llenada. Y producto de eso, aplicándolo a la vida, yo me puse a analizar el otro día y digo: wow, Señor, ¿cómo puede ser posible que yo crea en mi interior que yo te pude haber elegido a ti en el mundo? Tú que eres lo único bueno, tú que eres la verdadera verdad. ¿Cómo puedo yo creer eso en mi interior? De que yo te pude haber elegido siendo un pecador y sin tu espíritu. ¿Cómo pude yo haber elegido lo mejor de esta tierra y de este universo siendo un pecador y sin tu espíritu? Cuando ya siendo salvo y con tu espíritu generalmente no elijo lo mejor. ¿Cómo puede ser posible? Y entré en esa crisis. ¿Cómo puede ser posible? Y cuando uno logra analizar de que todo depende de Dios, uno termina rindiéndose a los pies del Señor. Pilato entonces se le dijo: así que tú eres rey. Ahí Pilato entonces cambió y dijo una palabra. Pero lo malo de esta palabra es que fue otra pregunta. Ese es el problema. Ese fue el problema con Pilato, que fue otra pregunta.
O sea, el Señor viene tratándolo y viene colocando situaciones, esperando que Él exprese: sí, tú eres el Dios, el Rey de los judíos. Entonces ya cuando el Señor le ha hecho toda esta revelación, que no se la hizo a mucha gente, cuando le dice que su reino no es de este mundo y que Él pediría servidores, y Pilato sabía de lo que le estaba hablando. Pilato sabía de lo que está hablando de legiones, de ángeles. Y Pilato le responde a Jesús con otra pregunta, no con una afirmación, no con una exclamación de que sí, tú eres el Rey de los judíos, y reconocerlo, que es el principio de la salvación. No, termina haciéndole otra pregunta. Y Jesús le respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? ¿Usted sabe por qué Pilato le preguntó qué es la verdad? Porque él no era de la verdad. Porque arriba acaba de decir que el que es de la verdad escucha su voz. Y todo ese trayecto de la conversación de ellos dos era viendo la misericordia de Jesucristo, tratando a Pilato. Pero así se pasa nuestro Señor Jesucristo tratando con nosotros antes de ser cristianos, creando situaciones, moviéndose alrededor nuestro. Mira, el otro día me sucedió a mí, bueno, ya siendo cristiano, que yo me atrasé por algo en mi casa, no recuerdo por qué, y salí como 3 minutos antes, 3 minutos más tarde, sí. Entonces, generalmente cuando uno va al trabajo, uno coincide mucho con el tiempo, cuando uno tiene una hora específica de salida. Y donde yo me parqueo, salí minutos más temprano fue que lo hice. Donde exactamente yo me parqueo para doblar la intersección, después que ya yo me había parqueado en la compañía, vino un vehículo, cruzó y se fue a la vía contraria y pasó exactamente donde yo me parqueo. O sea que si yo hubiese salido a la hora acostumbrada, yo iba a estar en el vehículo ahí cuando ese vehículo pasó. Voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que no es relativa. No depende de que yo me porte bien o me porte mal. Depende de su misericordia. Y cuando esas cosas uno la ve así, el ser humano deja de privar. Y se da cuenta que si él no se decide a clamarle a Dios misericordia, porque uno no sabe, ¿verdad? Uno no sabe. ¿A quién el Señor le reveló quiénes son los salvos? A nadie. Entonces, ¿qué debemos hacer? Predicar y clamar. Yo le voy a decir la verdad. Cuando yo era inconverso, en un momento de mi vida de crisis, yo le pedí al Señor, le dije: Señor, dime, enséñame qué es lo que sienten los cristianos, lo que yo quiero ser de ti. Yo no le garantizo que por esa palabra fue que el Señor me salvó, yo no se lo garantizo. Ahora yo sí le garantizo que eso lo puso Él. Que eso lo puso Él y lo oyó mi corazón, lo oyó mi voz y empecé a ser transformado. Empecé a ser transformado. Y la oración de fe, cuando fue creída, también me transformó. Pero si esa oración de fe yo la hago y no la creo, no soy transformado tampoco. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque Dios va ordenando todas las cosas. La verdad de Cristo, la verdad es la palabra. La Biblia habla en Juan 1:1 y Juan expresa mucho todo lo que tiene que ver con la verdad. Juan se basa mucho en esta palabra de la verdad. Él empieza diciendo, Juan 1:1, en el principio era el logo, o sea, la palabra, y el logo era Dios. Y el logo estaba ante Dios y era Dios. O sea, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y era Dios. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad. Vuelve de nuevo y aparece la palabra. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pedro 1:25 dice, primera de Pedro: la palabra del Señor permanece para siempre.
La palabra del Señor permanece para siempre. En pocas palabras dice, la verdad del Señor permanece para siempre. Ahora vamos a entrar en algo interesante. Y es lo siguiente. En este mundo hay muchísimas cosas que son relativas. ¿A qué yo le llamo relativo? A las cosas pasajeras, lógicamente, que se dan cuando otras cosas acontecen, que dependen unas de otras. La Biblia habla de que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, indicando que el cielo y la tierra son relativos, pero su palabra no. La Biblia habla de que la profecía, que vendría siendo la predicación y todo ese tipo de cosas, que el don de lengua y todas esas cosas que fascinan al ser humano pasarán, pero que su palabra no pasará. Todo lo otro es relativo, verdad relativa, que es cierto, claro que es cierto, pero no es la verdad. Y nosotros tenemos que empezar a entender, a visualizar el concepto de la verdad, a no llamarle verdad a todas las cosas que vemos en este mundo. Las cosas de este mundo no son verdad, son cosas ciertas. La verdad permanece para siempre. ¿Cómo puede ser algo que inició, ok, es verdad, inició, pero entonces termina? Pues entonces no es la verdad, porque la verdad permanece para siempre. Este texto lo que nos hace entender a nosotros, que inclusive en nuestro vocabulario nosotros lo hemos estado manejando mal en ese sentido, atribuyéndole la verdad a algunas cosas, y a esas cosas le creemos y le ponemos fe, y son verdades que son ciertas, cosas que no tienen resonancia en los cielos. Yo tengo aquí una lista de las cosas que sí son absolutas. Dice, el amor de Dios es absoluto, nunca deja de ser, permanece para siempre, nunca deja de ser, sea yo pecador, sea yo desobediente, sea yo rebelde, sea yo el mejor comportamiento, el amor de Dios nunca deja de ser, se mantiene así, no anda oscilando, eso es relativo, recto. Lo que andamos oscilando somos nosotros, dando tumbo, conociendo la verdad. El amor de Dios encierra sus promesas, que son el sí y el amén. Encierra la palabra, que dije ahorita, que viene del hebreo emet, y de ahí viene también la palabra amén. Hay algo más que es absoluto, y es la palabra de Dios, como ya lo dijimos, que es la Biblia. Mucha gente le pide a Dios que le hable, como la canción que cantamos ahorita, me gusta esa canción. Pero cuando digo, Señor, háblame, yo me enfoco, visualizo, o que me hable en oración, o que me hable con la palabra. Es lo que más, ¿por qué? Porque eso es lo más seguro. Es lo más seguro. Ah, si un profeta me habla, bien, pero entonces viene la duda de la mente, y si fue verdad o fue mentira lo que me dijo. Pero cuando tú lo ves en la palabra, una palabra que usted pregunta generación tras generación y se ha mantenido igual, y que aún la ciencia, que siempre ha tenido el interés de quitarla del camino, siempre termina poniéndola más en el camino, porque siempre encuentra pruebas. Entonces esa es la profecía más segura. Esa palabra es verdad absoluta. Yo no me puedo resistir a ella, porque si me resisto a ella, me resisto a quien la habló. Entonces yo no me puedo ver de que cuestionando cuando a mí se me aconseja conforme a la palabra, de que yo buscando, no, porque tú sabes, no. Eso es si el jefe de mi trabajo me ordena que haga algo, me da una orden y yo puedo analizar lo que me está diciendo a ver si es correcto. Eso es relativo. Pero cuando se trata de Dios yo no puedo venir con un relativismo. Cuando se trata de Dios eso es absoluto. Eso es peor que la milicia. Vaya allí, eso no es de que voy a pensar, no, vaya. Pues la palabra de Dios es absoluta. Entonces cada vez que usted y yo nos vemos tropezando, negándonos a los mandatos de la palabra de Dios, nos negamos a Dios, tropezamos con el enemigo, tropezamos con nosotros mismos y obstruimos la voluntad absoluta de Dios en su respuesta absoluta. Recuerdo que cuando estaba tratando con esto, el Señor me traía a la mente la oración de Daniel, que salió en el momento que la pidió, pero se opuso el ángel de Persia, tipo de Satanás.
Pero Dios quería tratarlo con Daniel. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos pedido y llega el otro día, o llega de una vez. Y también hemos pedido y nunca llega, ¿por qué? Porque es un no. Pero a veces estamos tan concentrados en el sí, que no vemos los no de Dios. ¿Quién de ustedes ha visto un no de Dios? Nadie lo ve ni lo espera. Pero Dios dice que no. Cuando Jesucristo estaba orando en Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa, ¿qué hubo? Silencio. No. Hay otra verdad absoluta y es el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo es la pura verdad absoluta. Jesucristo fue la palabra que salió de Dios y se hizo carne. Salió de la boca de Dios y se hizo carne. Por eso usted ve que Jesucristo nunca andaba diciendo lo que él le daba la gana. Él decía, no, lo que yo he oído de mi Padre, eso digo. No, porque lo que yo he oído de mi Padre, eso digo. En ningún momento usted ve a Jesucristo saliéndose de... A nosotros sí. Nosotros sí nos salimos. Nos salimos y se nos olvida la puerta, pero la puerta siempre está abierta. Siempre está abierta. Jesucristo es un ser absoluto. A mí no me gusta mucho decir sobrenatural, porque sobrenatural, la magia es sobrenatural. Un robot que haga algo es algo sobrenatural. A mí me gusta más decir absoluto, porque es que el absoluto nunca deja de ser. Lo absoluto es una sola cosa y punto. No varía, no cambia. La salvación del ser humano es absoluta. Permanece para siempre. Muchas cosas van a pasar aquí en la iglesia. La misma iglesia va a dejar de existir cuando subamos al cielo. Es relativa, va a dejar de existir. La predicación, imagínense en el cielo, ¿a quién le vamos a predicar? Nadie. ¿Pero qué va a seguir? El amor. Y eso es algo bien importante y peligroso. Porque si usted y yo no aprendemos a amar aquí, va a ser difícil amar allá arriba. Porque allá arriba el amor es perfecto y yo tengo que cultivarlo aquí. Porque dice la palabra que cuando llegue lo perfecto, que es Jesucristo, o sea, cuando seamos transformados, entonces veremos tal cual es. Entonces tenemos que tener una experiencia aquí. Tenemos que tener una experiencia aquí. ¿Usted cree que si el objetivo de Dios fuera simplemente salvarnos? Oh, pasé al frente, sube. Pasó Patricia, sube. Inmediatamente acepto al Señor de una vez, subo. No. Y es fácil. No es así. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender a nuestro Dios desde ese punto de vista, de un punto de vista de que Dios no es cambiante. Dios no dice una cosa y luego se arrepiente, ¿no? Si Dios dice algo, eso es. Uno de los versos que más me gustan es que dice, donde dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y luego continúa. Eso es de los nuevos creyentes. Porque mi Padre que me las dio, hace esa afirmación, fue mi Padre que me las dio. Eso es por si acaso. Y ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestades, nadie me va a separar de las manos de Cristo. Nadie. Primero empieza de que no lo escogimos nosotros a Él, sino Él a nosotros. Esa es la primera garantía. Lo segundo es que estamos en la mano de Cristo. ¿Quién se atreve a abrirle la mano a Cristo? Luego después de eso dice que fue Dios que se la dio a Cristo. Fue mi Padre que me la dio. Por si acaso tú intentas abrirme la mano, entiende que fue mi Padre. Que si acaso logras abrirme las manos, ahí está mi Padre. Eso es si acaso. Y yo lo dudo que abran las manos de Cristo. Entonces todas esas cosas, todas las afirmaciones que son eternas, lo que nos debemos ver a nosotros es hacer. Las palabras me faltan a mí. Movernos en gratitud y en agradecimiento a Dios y dejar de pecar. Y como decía el pastor ahorita, con relación a los pecados que uno que dominan a uno a veces, decir uno, no, ya esto, ya está bueno, ya, mi Dios no merece eso. Mi Dios no merece eso. Algo más que es absoluto, ya dije que era el reino de Dios, que empieza aquí con la iglesia, y luego que la iglesia, que es la novia del Señor, es tomada por Cristo y es perfeccionada. Dice la palabra en Apocalipsis, que va a ser recibida limpia y sin mancha.
Y uno cuando mira la iglesia, yo a veces me escandalizo del Señor, y esa palabra se cumplirá, limpia y sin mancha. Pero luego me doy cuenta que es que no depende de mí, es de Él. Es Él que la va a planchar y es Él que la va a limpiar. Y entonces ahí descanso y me calmo, porque también dice Apocalipsis, Pastor y Fermín, Apocalipsis dice que las buenas acciones de los salvos son las vestiduras de la iglesia. La vestidura del vestido, perdón, valga la redundancia, el vestido de la novia, son las buenas acciones suyas y mías. Así que cada vez que la iglesia se porta mal, el vestido está feo. ¿Y qué novio quiere un vestido feo? Arrugado. Las buenas acciones de los santos son parte de la vestidura de la iglesia. Es una responsabilidad, mi hermano. Una responsabilidad muy amplia. Otra verdad absoluta es el Espíritu Santo. Y aquí voy concluyendo. El Espíritu Santo. El maltratado Espíritu Santo, el dolido Espíritu Santo. La única manifestación de Dios que es capaz de soportar directamente todas las maldades del ser humano. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ese es el punto. De que Él no está allá arriba. Él está aquí. Y como Él es omnipresente y está en todo lugar, está aquí, está donde quiera, pero está aquí, experimentando todo. Y si la Biblia dice que Él se contriste, es porque Él experimenta lo que yo veo, porque Él experimenta lo que yo oigo. No participa, pero lo ve. Lo ve y lo sufre. Y se mantiene con sus puertas abiertas, abriéndome las puertas de regreso al arrepentimiento. Esa es la labor del Espíritu de Dios. Indicándome siempre el volver, el volver, el volver. El volver a donde inicié. Para yo recibir a Dios, para yo recibir el Espíritu Santo de Dios, para yo ser salvo, yo necesito una intervención directa del Dios Supremo. Una combinación de los tres. No puede faltar uno. Señores, nuestra salvación involucra las tres manifestaciones de Dios. Dios Padre, por un lado, provocando situaciones para que yo me rinda. Jesucristo brindándome la verdad para que yo la acepte, y el Espíritu Santo guiándome a ella. Yo pienso en esas cosas, mi hermano, y me veo feo. Me veo muy feo. Me veo muy feo. Me veo en la intención de superarme cada vez más. Por amor a Dios. Por eso que acabamos de ver. Por todo eso que el Señor quiso lograr en Pilato. Todo eso que el Señor ha querido lograr en cada ser humano que aún no le conoce, que es tipo de Pilato. Yo no sé si Pilato se convirtió después. Yo no lo sé. Por ahí andan unas cartas históricas que fueron recuperadas de la biblioteca del Vaticano, que expresan el reporte que él dio hacia Roma. Y según él hablaba del Señor, en ese reporte, expresa como si en algo el Señor le trató. Pero yo no puedo meter mi mano por eso. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia no contiene eso. Ahora, yo lo que sé es que él hizo lo mismo que hacíamos y hacen todas las personas que no tienen a Cristo. Que cuando Cristo se le presenta, ellos le responden con una pregunta. No con una respuesta, con una exclamación de aceptación. Para yo recibir al Señor, el Espíritu Santo tiene que abrir mi entendimiento. En el libro de los Hechos 16:15 habla de Lidia, y dice la palabra que hubo que orar a Dios para que su corazón sea abierto, para que entienda el mensaje. Ella era temerosa de Dios, hasta yo era temeroso de Dios en el mundo. Yo decía, si me porto bien, hasta después de grande yo decía que si me porto bien, Dios me va bien con Dios, si me porto mal, Dios me castiga. Pues es un vago temor de Dios, pero es un temor de Dios. Pues yo recuerdo que de 8 años yo me iba a ahogar en un río, y después de 22 me iba a ahogar en la playa donde desemboca el río.
Ahí era el problema. ¿Y eso es coincidencia? No, eso no es coincidencia. Eso no es coincidencia, eso es propósito. ¿Y usted recuerda que le dije de lo absoluto? El propósito absoluto es absoluto. Si yo soy salvo, que lo creo, porque si yo no creo eso, entonces desdichado soy. Si yo soy salvo, todo lo que la Biblia dice que me toca después de aquí, yo lo creo. Dios debe abrir nuestro corazón, de alguna forma, con acciones, contristándonos, con situaciones precarias, con situaciones de alegría. Hay gente que ha venido con gozo al Señor. No fue porque ya tú habías logrado todo y lo único que te faltaba era lograr a Dios. No fue eso, fue que Dios, el gozo lo utilizó para que vengas. Porque debemos entender que lo único que nos queda a nosotros del apellido de Dios es el Espíritu, porque el cuerpo se vendió. Entonces lo único que Cristo vino a salvar esta tierra fue nuestro espíritu y nuestra alma, y con el cuerpo no quiso hacer nada. Por eso es que el cuerpo y su razonamiento no puede coger a Dios. Es un asunto, una reunión secreta entre espíritus y espíritus, que lo entenderemos en el cielo. Es un asunto muy profundo, que cada vez que yo intento en las noches esperar el sueño pensando en eso, amanece y no me recuerdo la primera idea que logré conseguir en ese pensamiento. No logro, porque es que eso sale. La manifestación de Dios es muy inmensa. La manifestación es muy inmensa y se necesita la intervención de Dios que abra nuestro corazón. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Yo sé que para todo predicador que agrada a Dios, las predicaciones son difíciles, porque las predicaciones son producto de vivencia y son producto de aplicaciones. Y cuando preparaba esta palabra, yo tuve mucho percance para poder darla. De hecho, hasta la iba a cambiar. Y Dios hizo en su manera absoluta de obrar, hizo que varias cositas se dañen para que yo tenga que hacer esto. Pero para nadie es un secreto de que el que quiera misericordia de Dios debe pedírsela. Sea usted cristiano o no sea cristiano. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí. Yo quiero hacer un llamado en esta hora a las personas que nos visitan que aún no conocen de Dios. Pero primero yo quiero hacer una oración. Quédese con sus ojos cerrados, la iglesia que me acompaña. Una oración conforme a como la palabra expresa de Lidia. Padre, yo oro, Padre, por el corazón de cada persona que hoy está en este lugar. Tanto por tus hijos como aquellos que aún no han dado el paso, Señor, de rendirse a tu llamado, Dios. Padre, yo te pido que tú abras los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora nosotros, Padre, atamos, reprendemos todo susurro al oído, Dios. Reprendemos en el nombre de Jesús todo plan de las tinieblas, Señor, le echamos fuera. Señor, y proclamamos fortaleza de ángeles, guardando, Señor Dios mío, los oídos, guardando la palabra sembrada en los corazones, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Padre, porque conforme a tu voluntad tú harás de este mensaje. En este momento yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que no conocen del Señor. Quizás tú viniste hoy porque te invitaron. Bueno, quien te invitó te ama, pero más te ama Dios, que has permitido que estés con vida por esta invitación. Yo quiero hacer un llamado para que tú que no conoces de Dios, le entregues, te rindas a Dios, le entregues tu corazón en rendición y permita que Dios inicie una relación de vida contigo. ¿Hay alguien esta noche que quisiera entregarle su vida al Señor? ¿Alguien levanta su mano y decide hacerle caso al llamado de nuestro Señor? Alguien que nos visita en esta
ora, que quiera intentar una nueva vida con el Señor, que quiera probar a ver qué sienten los cristianos. ¿Hay alguien esta noche que quisiera entregarle su vida al Señor? Voy a hacerlo por última vez. Nosotros aquí en la iglesia no obligamos a nadie, pero el Espíritu Santo tampoco obliga. El Espíritu Santo da oportunidades, solo oportunidades. Y el hecho de que estés aquí, esa es una de ellas. Yo voy a hacer este último llamado. ¿Hay alguien aquí en esta noche que quisiera levantar su mano y entregarle su vida al Señor? ¿Hay alguien así? Bueno, damos gloria a Dios por eso. Vamos a orar para concluir esta palabra. Señor, yo te doy gracias en esta noche, Dios. Padre, porque tú eres el Dios de la provisión de almas, tú eres el Dios de la conversión. Señor, pero tú nos mandaste, Señor, a regar tu palabra y tú das el crecimiento, Señor. Señor, yo creo con fe, amado Dios, yo creo con fe, Señor, que esta palabra hoy, Señor, Padre, va a cobrar y ha cobrado vida, Señor, en aquellos que no te conocen y ha cambiado corazones de aquellos que sí te conocen, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te damos gracias por este hermoso día, por este hermoso servicio, Señor, que para ti hemos traído, Señor, pidiéndote, Dios, que nos lleve bajo tu cuidado, bajo tu mano, Señor, a nuestros hogares. Padre, que vayamos resguardados de ángeles, Señor, a nuestro alrededor, ángeles con espada desenvainada, Señor, y que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe desde esta salida hasta la entrada de nuestro hogar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga.